Es mío. Y no puedes tenerlo. Es el título del último libro de Reis Grimstad, nuestro tema de hoy. Mike escuchó una estación de radio hablada mientras conducía a casa desde el trabajo y se rió entre dientes. Pensando, wow, qué idiota es este tipo. Pero él escuchó de todos modos. Empezó a considerar lo que decía el idiota sobre posibles fallas en la red, disturbios sociales, tormentas de nieve en el norte y huracanes en el sur. Llegó a casa antes de que terminara el programa, salió de su automóvil, estaba agradecido por su feliz vida cotidiana y no pensó más en las ideas. ¿Vas a donde sea que vayas? Lucy le preguntó a su esposo. Sí, levantó una cámara y su bolsa de almuerzo y caminó hacia la puerta. Bueno, Mike, si no estuvieras vestido con ropa de caza, sospecharía que tienes otra esposa o mujer, lo que sea. Mike regresó y envolvió sus brazos alrededor de su diminuto cuerpo. Sabes que eres la única mujer para mí, cariño. Lo sé, esa cámara es la otra mujer, bromeó. Él la besó en la mejilla y dijo, te veré esta noche. ¿Quieres que lleve comida para cenar? Eso estaría bien. Telefonearé el pedido a Pestos. Berenjena parm, por favor. Entendido. Nos vemos luego. Se subió a su Land Rover y luego se alejó. Mike pisó las crujientes hojas marrones del roble, las últimas en convertirse en abono en la tierra. Bellotas cubrían el suelo, y admiró los enormes robles. Pensó en cómo le encantaría a Lucy los aromas del suelo del bosque húmedo y cubierto de musgo, las ramas de pino y cedro y cómo se deleitaría con el trilium, las violetas y las rosas silvestres. Un día, él le hablaría de este lugar, pero todavía no. La tierra una vez fue conocida como Matthews Farm, cubriendo 30.000 acres, donde los manzanos, perales, cerezos y melocotoneros proporcionan fruta e ingresos adicionales. Ahora, después de décadas, los árboles todavía florecían. Unos pocos acres producían maíz, trigo y girasoles. Las vacas proporcionaban leche, mantequilla y queso. Para Leroy Matthews y su esposa, su hogar era el paraíso. A Leroy no le importaba el trabajo de aplastar el cuerpo y, a menudo, lo disfrutaba. Tal era su pasión. Él e Ida, su esposa, nunca pudieron tener hijos, su único gran dolor compartido. La muerte se llevó a Ida cuando tenía 60 años, y las ganas de trabajar y vivir de Leroy se fueron con ella. Vendió la mayor parte de la tierra al estado de Michigan para un área de caza y vida silvestre, pero se quedó con 100 acres que rodeaban la casa y el granero, en lo profundo del corazón del bosque. Mike amaba el aire libre, especialmente los bosques. Un día, mientras esperaba obtener una foto de la curruca de Kirtland única en el área, se perdió y se topó con la casa del Leroy. El anciano Leroy se sentó en una de las dos mecedoras del porche. Mike se disculpó por la intrusión, pero Leroy lo invitó a compartir una limonada. Le contó a Mike muchas historias sobre sus aventuras y las de su esposa. Justo aquí, en esta granja. No íbamos mucho a la ciudad y éramos muy felices. Leroy se secó una lágrima del ojo, respiró hondo y continuó. Ayudé a las vacas a parir mientras Ida sostenía la linterna hasta altas horas de la noche. Salvamos pollos de todas las criaturas del bosque, principalmente zorros, pero a veces un águila. Luché contra la cabra para que no se quedara atrapada en la cerca del jardín casi todas las semanas, comerían cualquier cosa, pero daba buena leche. Ida y yo recogíamos fruta de los árboles y la vendíamos en un pequeño puesto cerca de la carretera principal. Los hongos silvestres en el lado norte de esa ladera de allí, Morels, eran una gran parte de nuestros ingresos. Mike visitaba a Leroy 1 o 2 veces al mes y le traía comestibles y, a veces, un paquete de 6 Heineken que compartían en los calurosos días de verano.
Mike compartió sus experiencias en el extranjero y su amor por Lucy. Durante una visita, Leroy le dijo a Mike: «Siempre he tenido dolor de cabeza, pero ahora lo siento. No tengo a nadie a quien dejar este lugar, y no me queda familia, y me pregunto qué será de él cuando me fui». Mike suspiró y preguntó: «Leroy, ¿a cuánto crees que se vendería este lugar?» «Bueno, Mike, pequeño porque está bastante deteriorado, ¿y quién querría venir aquí después de un duro día de trabajo? Ya no hay electricidad porque nunca pagué la cuenta después de que murió Ida. Saco agua de un pozo, pero se necesita electricidad para bombearlo a través de la casa. Saco baldes del arroyo allá en el bosque. Hay una bomba manual junto al granero, pero me duele el hombro. Maldita artritis. ¿Por qué lo preguntas, hijo? Lo compraré, y puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras». «¿Has pagado los impuestos?» Leroy bajó la cabeza y dijo: «De vez en cuando. Ida se encargó de todo eso». Acordaron un precio y Mike pidió prestado contra su ira, sin decirle nunca a Lucy que el lugar era suyo, y que él era la única persona que lo sabía, excepto tal vez un guardabosques. Leroy colapsó y murió mientras caminaba hacia la ciudad. Debido a su cabello largo, barba descuidada y ropa vieja y sucia, el sheriff apático asumió que era un vagabundo. Nadie reclamó su cuerpo y lo enterraron en un terreno cerca del borde del cementerio. Luego vino la Guerra del Golfo, y Mike sirvió en la Fuerza Aérea, estuvo fuera de casa y del bosque durante 4 años y luego regresó con Lucy. Era un excelente ingeniero civil y se ganaba la vida muy cómodamente. Él y Lucy no aceptaron la lujuria por una McMansion en un callejón sin salida o autos o muebles caros. Vivían en la misma casa donde nació Lucy en las afueras del pequeño pueblo, y Lucy la heredó. Unos meses después de que Mike regresara del Medio Oriente, condujo 3 horas hacia el norte para visitar a Leroy. Mike tardó un rato en encontrar un solo camino de tierra en la casa. El invasor olivo ruso, los arbustos de frambuesa silvestre, las marañas de Virginia creeper y la hiedra venenosa se lo habían tragado. Un manto de glicinias y rosas silvestres tejía un manto verde y espinoso sobre el porche y la casa. Las 2 mecedoras de cedro quedaron cubiertas de hiedra. Mike cortó y cortó para llegar a la puerta principal y la abrió, luego tuvo que empujarla para abrirla porque el cromo y la mesa de formica roja estaban atascados contra ella. Entró y el aire era rancio y desagradable, pero se sintió aliviado al no detectar ningún olor a carne podrida de ardillas o mapaches. Usó una linterna en la cocina oscura. Platos sucios de cacerolas incrustadas de comida llenaban el fregadero, y latas vacías de sopa, spam y cerdo y frijoles cubrían cada centímetro del mostrador. Un periódico fechado el 11 de septiembre de 2001 yacía en la cama gemela hundida contra una pared. El linóleo amarillo se agrietó y se desmoronó bajo las botas de Mike. Un pequeño baño con un retrete inclinado y un lavabo oxidado se encontraba en un pequeño baño junto a la cocina. Una mesa y una silla estaban sentadas como dolientes en el comedor. Mike se sorprendió al ver un gran espejo de pared dorado. Por un segundo no se reconoció a sí mismo en su camuflaje, sombrero de ala ancha y cara sucia. Tablas de todas las formas, tamaños y tipos de madera fueron golpeadas en el pesado torno con pesados clavos en todas las ventanas de la planta baja. Leroy terminó viviendo en una habitación, su cocina, como hacen muchas personas mayores cuando viven solas y se vuelven demasiado débiles y cansadas. Mike subió las sólidas escaleras y encontró 2 dormitorios y un baño. Una habitación tenía una cama y una cómoda. Había un relicario de plata vacío en un pequeño joyero. Mike estuvo tentado de llevárselo a Lucy, pero no lo hizo.
Esta era una casa y tierra casi sagrada, y él la respetaba. No había señales de daños por agua, lo que significa la muerte de las casas abandonadas. Construyeron esta casa para durar, con los mejores materiales de su época. Cuando salió de la cocina, metió la mano, empujó la vieja mesa de cromo contra la puerta y la cerró. El aire otoñal olía a la dulce descomposición de las plantas, y los pájaros cantaban desde los arbustos, y Mike derramó una lágrima por Leroy, un verdadero amigo. Observó un par de puertas de sótano que alguna vez se abrieron para las entregas de carbón. Una cadena yacía como una serpiente oxidada en el suelo frente a ellos. Abrió uno y descendió 3 escalones hasta un sótano húmedo y oscuro. Encendió su linterna y encontró el sótano vacío. Luego, el rayo reveló una puerta, y la abrió para descubrir estantes con frascos como naranjas con clavos de olor en brandy que su abuela hacía para las cenas festivas. Frascos de tomates, frijoles, pepinillos y batidos en escabeche llenaban los estantes. Etiquetas de papel amarillento escritas en hermosa cursiva nombraban su contenido. No pudo resistirse y un brandy cherries. El aroma familiar y fragante levantó su estado de ánimo mientras inclinaba el vaso hacia sus labios y sorbía el líquido dulce y ácido. Algunas cosas mejorarán con el tiempo, pensó. Se dio cuenta de que esta era la entrada y salida del Leroy. El pobre viejo debe haber bajado las escaleras de la cocina y luego salido por las puertas del sótano. Mike negó con la cabeza, pensando en lo que un hombre tan anciano estaba soportando, por lo que su casa parecía abandonada. Entonces, un día, Russ Grimshaw volvió a hablar por radio y se preguntó si eso fue lo que le pasó al Leroy. ¿Se quedó sin comida y tuvo que caminar hasta la ciudad como último recurso? Mike se reprendió a sí mismo por no dejar más provisiones antes de irse al extranjero. Le fastidiaba y pensó en lo horrible que sería morirse de hambre, morir de sed o congelarse en una casa sin electricidad. Mike no podía dejar de pensar en estar preparado. Una noche, durante la cena, Mike preguntó: «Lucy, ¿guardas suministros adicionales en caso de un desastre?» «Bueno, tenemos una caja de velas de Navidad. Y compro más si están en oferta. Por eso tenemos el congelador en el sótano». «¿Por qué?» Mike miró su dulce rostro y dijo: «Escuché a Russ Grimstead hablar sobre su libro y cómo deberíamos tener suficiente comida, agua y otras cosas en caso de una emergencia». «Está bien, compraré más velas, fósforos adicionales y lo que esté en oferta en Kroger's cuando me vaya». «Bueno. Excelente. Oh, hablando de Kroger's, ayer conocí a nuestros nuevos vecinos allí. ¿Puedes creer que está embarazada de nuevo? Todas esas pequeñas rubias corriendo por el patio delantero. Creo que este es el quinto, y ella dijo que son gemelos». Mike siguió comiendo, pensando en lo contento que estaba de que no tuvieran hijos. Compró una docena de cubos de basura galvanizados de 30 galones, de 2 en 2, en diferentes pueblos y tiendas, prefiriendo los más pequeños y de propiedad familiar sin cámaras de vigilancia, y pagó en efectivo, por lo que no había rastros documentales. Construyó una pared en el sótano con pilas de agua embotellada. Azúcar, harina, azúcar, sal y paquetes de levadura estaban en los grandes botes de basura galvanizados que selló con cinta adhesiva. Compró en Costco, agregando cajas de sopa, carne enlatada, atún, cerdo y frijoles. Luego vino la hoguera, la sartén de hierro fundido, la olla de sopa y los paquetes de Duralox para la pequeña chimenea de la cocina. Revisó podcasts y artículos en varias computadoras de la biblioteca para encontrar más formas de prepararse. Compró 2 generadores, los más grandes que pudo mover e instalar por sí mismo.
Cada vez que llenaba su auto con gasolina, o incluso cuando no lo hacía, compraba una lata de gasolina, la llenaba, la guardaba en el granero y la cerraba con llave. Lucy notó el cambio en él. Se volvió reservado y le gritaba si ella cuestionaba su paradero o la duración cada vez mayor de sus ausencias. Mike pasaba más y más tiempo fuera. Se dio cuenta de que estaba perdiendo peso y dio vueltas y vueltas mientras dormía. No se parecía en nada al hombre que había amado. Después de sentir que había almacenado suficiente comida y otros suministros, compró ropa de lana para mayor abrigo y durabilidad, calcetines, camisas y chalecos. Calzado de protección, botas de estiércol, botas para la nieve con aislamiento, botas para la lluvia, zapatos altos para caminar, zapatos para la nieve y cualquier otra cosa que pensara que podría necesitar para sobrevivir. También compró estos artículos para Lucy. Mike ahora ingresó a la propiedad desde diferentes lugares, dejando rastros temporales que no se verían en el camino. Nunca iba a la casa después de una nevada para no dejar huellas. Durante esos momentos, paseaba y se preocupaba, temiendo que alguien encontrara su tesoro y se lo robara. Quería estar listo cuando llegara el momento y no lo compartiría. Solo él y Lucy sobrevivirían. Entonces Lucy enfermó. Al principio, el médico dijo que era estrés, le recetó Valium y aumentó las dosis, luego Xanax. También perdió el peso que no podía permitirse perder. Cogió un resfriado, luego una neumonía y murió. Con el corazón roto, Mike tomó la jubilación anticipada y un pago en efectivo de sus fondos de jubilación y se mudó a su casa en el bosque. Guardó su escondite secreto y abandonó la casa que él y Lucy habían compartido. Nadie lo extrañaba, asumiendo que se había mudado lejos de los lugares y personas que le recordaban a Lucy. Trajo bolsas de basura y artículos de limpieza. Pronto, la vieja cocina se parecía a una sala de exposición vintage. Dormía en la cama del héroe cerca de la chimenea de la cocina. Mike pasó horas leyendo libros y revistas sobre supervivencia. De vez en cuando, conducía hasta la ciudad a 60 millas de distancia y compraba más balas, una ballesta y flechas. El sótano se llenó tanto que apenas podía atravesarlo, pero nunca se le acabaron las ideas para los suministros de supervivencia, como semillas de hortalizas, fertilizantes y herramientas de jardinería. Hileras de latas de comida vacías rodeaban su casa para alertarlo de que alguien se acercaba demasiado. Mike quería tener un perro guardián o dos, pero temía que el perro llevara a alguien a su casa y también necesitaría abastecerse de comida para perros. Llenó el comedor con productos enlatados, fósforos, encendedores y aceite para las antiguas lámparas de aceite que encontró en el desván. Mike compró popotes de filtración de agua y acarreó agua del arroyo, llenando recipientes, incluyendo la bañera. De esta manera, no tuvo que tocar sus muchas cajas de agua embotellada. Hizo funcionar el generador con moderación para ahorrar gasolina y agua de pozo. Mike comió frijoles fríos, sopa y chili de latas, luego los reemplazó rápidamente, a veces agregando más. Nunca usó el azúcar, la harina u otros productos secos que le había comprado a Lucy, a quien le encantaba hornear, pero sí consumía los frascos de deliciosas frutas y verduras del sótano de Ida. A medida que su paranoia crecía, reparó el techo, luego pasó días cubriéndolo con ramas de cedro para que fuera más difícil verlo desde arriba y permitió que el follaje se tragara la casa. Mike durmió a ratos, rumiando y preocupado de que alguien lo encontrara y se llevara sus provisiones. Se convirtió en un caparazón hermético y marchito, lamentando no haber compartido nunca este lugar con Lucy, y preocupado cada vez más por tener suficientes provisiones para siempre. Un cazador descubrió el esqueleto de Mike en el bosque, los huesos de su mano aún agarraban una canasta de bayas llena de polvo.